Ante todo, tengan ustedes muy buenos días. A mi grupo le ha tocado exponer el tema de causales de rescisión y de resolución del contrato. Mi grupo está conformado por una persona, Sebastián Cori, Denis Condori, Giselle García, Olenka Chambi y Frank Choquehuanca. Pasando al primer punto, tenemos el supuesto de ineficacia en el conflicto estricto. En sí, la doctrina, en su gran mayoría, nos indica que la resolución proviene del incumplimiento y la imposibilidad de hacer o dar. La resolución tiene dos principales efectos, que es el rompimiento de la relación jurídica y la restitución y reintegración de las prestaciones ejecutadas. La resolución en el Código Civil no tiene una definición exacta, más bien lo que busca es regular sus efectos. Por otro lado tenemos lo que es la definición de la Real Academia Española, que nos indica que es una palabra que viene del latín, arresate, que significa liquidar o destruir. Siguiendo con la rescisión, lo encontramos en el artículo 1582. Esto nos da a entender más que todo que un contrato puede ser anulado si viene una persona a ofrecer un mejor precio. Es un contrato que puede ser anulado por un mejor postor. Por ejemplo, tenemos en el ejemplo de Pedro, que le quiere comprar la casa a Juan por $100.000, ¿no? Pero viene José y le ofrece $110.000. Entonces se podría hacer un contrato con José, porque le ofrece un mejor precio. Le doy pase a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, vamos a realizar una explicación en cuanto a las diferencias de la rescisión y la resolución de un contrato. Si bien es cierto, ambas figuras ponen fin al contrato, esto por algún vicio que se encuentra al momento de celebrar el contrato o posterior a él. La rescisión está en el artículo 1370 del Código Civil. Esta se va a dar cuando existe un contrato de forma válida. Claro está que no nos referimos a elementos esenciales ni a la falta de presupuestos en el acto jurídico. Entonces, hablamos ya de la ineficacia misma del contrato, debido a que una parte suele aprovecharse pues de una situación y posición en cuanto a la otra. Es decir, va a existir una situación de desventaja. Y también podemos decir que existen causales fijadas por la ley y se va a dar siempre de forma judicial. A diferencia de la resolución del contrato, se encuentra en el artículo 1371 del Código Civil. La resolución deja sin efecto un contrato válido por causal sobreveniente a su celebración, nos dice. Es decir, que para que sea esta figura debe de existir un contrato válido, pero el vicio causal sería posterior a la celebración del contrato. Y se va a dar cuando una de las partes va a incumplir con lo pactado, por lo que el afectado va a pedir la resolución del contrato, por lo que también podría pedirse una indemnización por daños y perjuicios. A diferencia de la anterior, se puede determinar que ésta se puede dar de forma judicial o extrajudicial y también que tiene efecto irretroactivo. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de los supuestos de resolución contractual. Como primer punto tenemos la resolución por imposibilidad de la prestación. Este se presenta cuando la obligación ha venido ejecutándose, pero se torna imposible en la etapa de ejecución del contrato sin culpa de ellos, tal como prevé el artículo 1431. Por ejemplo, Ana le paga a Pedro para que él le fabrique 6 sillas para el 15 de noviembre, y Pedro empieza a fabricarlas en su carpintería. Pero un día antes de la entrega sucede un terremoto con un grado de magnitud nunca visto en esa ciudad, produciendo que el techo se caiga y destruya las sillas. Entonces, en ese ejemplo se presentaría la resolución de pleno derecho porque fue un evento extraordinario, imprevisible e irresistible que impidió la ejecución de la obligación se cumpla, sin culpa de las partes. Entonces, el deudor pierde el derecho a la contraprestación y restituye lo recibido. El segundo punto es la resolución por incumplimiento. Este es un tipo de resolución invocado judicial y extrajudicial. Es judicial porque se necesita la sentencia de un juez. Por ejemplo, en el artículo 1428, cuando una de las partes incumple su prestación recíproca, la otra tiene dos posibilidades, o solicitar el cumplimiento o solicitar la resolución además de la indemnización. Ahora, también es extrajudicial bajo dos supuestos. El primero, por carta notarial. Por ejemplo, en el artículo 1429 se menciona que
que en el caso anterior, la parte perjudicada puede requerir mediante carta notarial que cumpla su prestación dentro de un plazo no menor de 15 días. Y si no lo cumple dentro de ese plazo, el contrato es resuelto de pleno derecho. Y también puede ser resuelto bajo condición resolutoria expresa, debido a que en el artículo 1430 las partes convienen una cláusula resolutoria al momento de contratar. Entonces la resolución se produce cuando la parte interesada comunica que quiere valerse de esa cláusula. Ahora, otro caso de resolución es aquella derivada de las obligaciones de saneamiento, pues según el artículo 1485, este produce obligaciones de saneamiento del transferente de la obra, y como consecuencia de estas obligaciones surge el derecho de quien demande ese saneamiento para que pueda optar por la resolución del contrato, tal como se indica en el artículo 1783. Con ello, dicha resolución es una derivada de las obligaciones de saneamiento a la que está comprometido el transferente. Para el caso específico de un contrato de obra, pues el comitente puede resolver el contrato por vicios que frustran la entrega de la obra. Causal por excesiva onerosidad. Nuestro ordenamiento jurídico, en su artículo 1361 del Código Civil, nos dice que un contrato debe cumplirse de acuerdo a lo estipulado a este. Es decir, que un contrato perfeccionado conlleva una vinculación de ambas partes, ¿no? Desde su celebración ya sea hasta su ejecución de dicho contrato, respecto a lo pactado entre ambos. La situación es distinta cuando las causas que llevaron a la suscripción de este contrato cambian bruscamente, ¿no? De tal manera que una de las prestaciones se vuelve ya excesivamente onerosa o muy costosa ya de cumplir. Esta extensión de la excesiva onerosidad de la prestación nos dice dos supuestos, ¿no? Frente a ello. Primero es que solo procede para contratos conmutativos, que en este tipo de contratos las obligaciones son equivalentes o recíprocas, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Que las partes conocen desde un inicio los pros y los contras de este documento, ¿no? Descartándose así los contratos que una o ambas partes tienen la posibilidad de ganar o también perder. Otro supuesto de ello es que debe existir una duración en la ejecución. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la excesiva onerosidad se presta solo en aquellos contratos que dan lugar a una obligación cuyo cumplimiento efectuará con posterioridad ya a la celebración del contrato, ya sea este por naturaleza del contrato o por lo pactado entre ambas partes. Otra causal es la alteración de las circunstancias. Un ejemplo claro es la pandemia, lo que ha venido aconteciendo en estos últimos tiempos. Otro ejemplo claro es la crisis política económica, ¿no? Que ha conllevado también esto. Sin embargo, más allá de las causas que dan lugar a esta alteración de las circunstancias, dichos efectos tienen que afectar también significativamente a la economía de los tipos de contratos. Frente a esto, nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Qué criterio debe tomar en cuenta para determinar si nos encontramos frente a esta situación? En realidad, considero que no existe una norma o algo que lo establezca, ¿no? Sin embargo, a mi criterio, se deben tomar en cuenta los hechos actuales y sobre todo los hechos en los que se suscribió dicho contrato. Bien, otra causal es el pacto de retroventa. Primeramente, una figura de un contrato es se da porque los seres humanos, frente a diversas necesidades, recurren a estos determinados contratos, ¿no? Y es así que el derecho absorbe esta realidad y le pone un nombre y unas normas específicas. En nuestro Código Civil peruano, en su artículo 1586, nos define este pacto de retroventa, ¿no? Lo define como que el vendedor adquiere el derecho de resolver unilateralmente el contrato sin necesidad de decisión judicial. Un ejemplo claro de ello es que este contrato con pacto de retroventa es muy parecida a la modalidad cuando una persona deja un objeto en una compra de ventas y si tiene plata recupera dicho objeto, ¿no? Digamos una televisión. Y si no tiene plata, pierde dicho objeto. Yo les voy a hablar de los supuestos de rescisión. Nuestro Código Civil regula diversas situaciones que generan la ineficacia del contrato, sin utilizar el término de resolución. Por ejemplo, en primer lugar tenemos por lesión. Sabemos que el fin de lesión es la justicia. Es por ello que la obligación está permitida para que el derecho ingrese al contrato que ha sido celebrado entre dos partes cuando se advierta una gran o una clara desproporción al momento de celebrarse dicho contrato y un aprovechamiento de una de las partes del estado de necesidad de la otra.
En segundo lugar, tenemos por venta de bien ajeno, mediante el cual el comprador, a su solicitud, rescinde del contrato en el supuesto de que éste no sabía que el bien que iba a comprar no le pertenecía al vendedor. Y el tercero, por extensión o cabida, que procede cuando entre la cabida o la extensión señalada en el contrato y la cabida o extensión que tiene realmente el bien, existe una diferencia de más o menos equivalente que supera el 10%, y esta acción le compete netamente al comprador. Bien, ahora les voy a hablar acerca de las conclusiones. La resolución lo que busca es eliminar esta relación jurídica entre las partes, generando un rompimiento y una indemnización si hay algún daño que se ocasionó por el incumplimiento del contrato, mientras que la rescisión es aquel acto por el cual se deja sin efecto un contrato válido por alguna causal existente al momento de la celebración del contrato y se da a través de una sentencia judicial. La resolución por imposibilidad de la prestación se presenta cuando la obligación ha venido ejecutándose, pero se torna imposible de continuarla, sin culpa de las partes, y se les exime del cumplimiento de sus obligaciones quedando el contrato resuelto. La rescisión por lesión se presenta cuando se advierte una desproporción desmedida o grosera al momento de la celebración del contrato y un aprovechamiento de una de las partes del estado de necesidad de la otra. Eso es todo en cuanto a nuestras pequeñas conclusiones, y como bibliografía tenemos a Víctor Madrid Horna, a Rosa de Jesús Sánchez Barragán y a Mónica Carolina Tejero Montero. Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias.